Bueno, eh, supongo que bastantes de vosotros habéis venido porque quizá os ha llegado algo del haiku, habéis leído algún libro, quizá lo conocéis más, menos, y a lo mejor incluso alguno de vosotros os habéis planteado incluso escribir algún haiku. O si habéis escrito algo diréis, ¿y esto que estoy escribiendo será un haiku o no? ¿No? Quizá os habéis planteado algo así. Entonces, bueno, pues el planteamiento de esta charla es hacer como una introducción al haiku. No va a ser tampoco, no se le podría llamar un taller, ¿no? Yo no sé muy bien cómo sería un taller para enseñar a escribir haiku, eso ya me sobrepasa un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una introducción al haiku. La primera cuestión, lo primero, lo más básico, cuando nos interesa este mundo del haiku, lo primero de todo sería saber qué es un haiku. Lo más básico, ¿no? La definición más básica y más clásica, pues es eso. El haiku es un poema de 17 sílabas y 3 versos, 5, 7, 5 sílabas. Esto hay que aclarar una cosa. Esta métrica y esta manera esta forma que tenga el poema, estamos hablando de algo que ha surgido en Japón, en el idioma japonés. Entonces, a veces, cuando esto se traslada al español, una excesiva rigidez en cuanto a esa métrica no es necesario, ¿no? Pero bueno, sí una aproximación. Si un haiku surge así, estupendo, pero si a lo mejor no es así del todo, pues también. Octavio Paz, el premio Nobel, lo definía así. El haiku es una notación rápida de un momento privilegiado, exclamación poética, caligrafía, pintura, que la palabra japonesa que se denomina esta pintura es haiga, y meditación, todo junto. Yo hace años, cuando estuve en Japón, tuve ocasión de visitar un museo dedicado a uno de los 4 grandes maestros del haiku, que es Shiki. Ese museo está en Matsuyama y tuve ocasión de visitarlo, ¿no? Entonces es un edificio entero de 2 plantas dedicado al haiku, ¿no? Entonces diréis, ¿qué pinta un edificio de 2 plantas como museo de haiku, ¿no? Pues porque aquí nosotros nos perdemos una gran parte de lo que es el haiku. Allí los haikus están escritos... ¿Con permiso? Sí, sí. Lo de la actividad de los haikus. Sí, pase. Hola, buenos días. En el museo los haikus, claro, están escritos con caligrafía japonesa y luego van acompañados de una pintura que es esta haiga, y entonces es como una exposición que, claro, yo no entendía nada de japonés, yo no leía haikus, pero estaba viendo caligrafía y pintura, ¿no? Eso nos lo perdemos aquí, ¿no? En España. Antes de seguir voy a leer un ejemplo de haiku, el haiku más famoso de la historia del haiku, que es el de Basó, que dice: el viejo estanque, salta una rana, el sonido del agua. Ese haiku es el más famoso de la historia del haiku. Para nosotros nos suena un poco raro, luego ya lo comentaremos. Hola. ¿Lo puedes repetir? El viejo estanque, salta una rana, el sonido del agua. Sigue diciendo Octavio Paz: desde un punto de vista formal, el haiku se divide en 2 partes. Una da la condición general y la ubicación temporal o espacial del poema: otoño-primavera, mediodía o atardecer, un árbol o una roca, la luna, un ruiseñor. La otra, relampagueante, debe contener un elemento activo. Una es descriptiva y casi enunciativa, la otra inesperada. La percepción poética surge del choque entre ambas. Un rasgo típico del haiku clásico es la relación entre este y la naturaleza. En la mayoría de los poemas hay una referencia a una estación del año determinada. Es la palabra de estación que en japonés se denomina kigo. En Japón incluso existen libros de palabras de estación. No quiere decir que cuando escribes un poema tenga que aparecer la palabra otoño, primavera, invierno, no. Pero puede aparecer, por ejemplo, lluvia, puede aparecer nieve, puede aparecer mariposa, puede aparecer... En Japón ya digo que hay incluso libros donde viene una colección por ejemplo, en este poema que he leído de Basó, las ranas en Japón entienden que es primavera. Bueno, otra cosa importante del haiku es que es una poesía
del instante, del momento presente. Así Basho decía, haiku es simplemente lo que está sucediendo en este lugar, en este momento. Eso es otra. Hemos hablado ya de la métrica, hemos hablado de la palabra de estación, y esta otra cosa es también importantísima. Es una poema del instante. Bueno, a mí me gusta, en el libro este que he traído unos cuantos que acabamos de publicar ahora, tres personas, tres autores, aparece uno que es Félix Arce, y él, que lleva muchos años también con el haiku, lo define de la siguiente manera. Para mí el haiku quizá es aquello que hubiese escrito siendo yo aún niño, cuando no sabía escribir. Quizá el haiku es aquel mundo, el mundo, que veía yo entonces sin esfuerzo y sin pretensión alguna. Es aquel brillo en aquella mirada, pero en este momento. Y voy a leer un poema suyo que ilustra esto que ha dicho, ¿no? A punto de romperse el brillo de la nieve sobre el bambú. Yo diría que también el haiku es la poesía de la sencillez, de la sinceridad, de la espontaneidad, de la sobriedad, de la soledad. Yo diría que el haiku es la poesía de la pobreza, que en japonés corresponde a lo que se denomina como wabi. Pobreza de medios de expresión, 3 versos y aproximadamente 17 sílabas. Pobreza literaria, lejos de todo ornamento. Pobreza en el sentido de no dejar huella, de que ni siquiera aparece reflejada la personalidad del autor. Pobreza en el sentido de que solo se sugieren las sensaciones o intuiciones de un momento. En este haiku de Basho ilustra esto de lo que estoy hablando. Dice Basho: duerme al raso y entenderás mis haikus, viento de otoño. También el haiku es la forma de poesía más próxima al silencio. Unas pocas palabras menos y el haiku se hace silencio. Unas pocas palabras más y el haiku deja de serlo. En el haiku, al igual que en muchas manifestaciones de la cultura japonesa, como la ceremonia del té, el ikebana, el teatro no, la pintura sumie, los jardines zen, se encuentra el espíritu del wabi, este del que hemos hablado, de la pobreza. Ese espíritu se originó fundamentalmente en los monasterios zen, pero no todos los grandes maestros del haiku fueron monjes zen o practicaron zen, pero sí que muchos incorporaron este wabi, ¿no? En cuanto al haiku ese que he leído del viejo estanque, he dicho que era un haiku histórico. ¿Por qué es histórico? Ya existía el haiku antes de ese haiku, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que antes de ese haiku, el haiku en Japón estaba considerado un poquito como una especie de pasatiempo social, un juego de palabras que daba la gente. Venga, vamos a escribir unos haikus y los recitamos, ¿no? Pero era una especie de pasatiempo social. Entonces, ¿por qué este haiku es histórico? Porque Basho, a partir de su práctica de zen, incorpora la pobreza, además de incorporar esa pobreza, le da al haiku hondura, ¿no? Le da profundidad, le da hondura. Y diréis, ¿y por qué le da hondura, no? Bueno, se cuenta que ese haiku surgió de la siguiente forma, ¿no? Un día estaba Basho, vivía en una cabaña, había un estanque, él estaba allí sentado en el estanque, y se acercó su maestro zen, que se llamaba Buko. Le hizo una visita, vino el maestro con unos discípulos y le vino a hacer una visita. Entonces es habitual que entre maestro y discípulo, los maestros a veces pregunten al discípulo algo para averiguar la comprensión del zen que tiene ese discípulo, ¿no? Entonces parece ser que el maestro le preguntó a Basho, lo vio allí, estaba sentado y le preguntó, a ver, muéstrame tu comprensión del zen. No sé de qué manera exacta se lo preguntó, pero esa era la pregunta, ¿no? Muéstrame tu comprensión del zen. Cuando nada más que él preguntó eso, en ese momento una rana saltó. Y Basho dijo, el viejo estanque salta una rana y el sonido del agua. Y entonces el maestro dijo, muy bien,
Veo que comprendes el zen. Así surge ese poema, ¿no? A veces la gente cuando lee un poema de esto dice, bueno, ¿y qué querrá decir con eso? Pues es que no es que quiera decir, no hay simbolismo, no hay ningún simbolismo, no hay ninguna metáfora. Si en ese momento hubieran pasado una bandada de patos en vez de saltar la rana, Basó hubiera dicho, bandada de patos, graznido y no sé qué. Porque es la poesía del instante. Él dijo algo que estaba sucediendo en el Perdona, instante. pero no es una exclamación del momento, ¿no? También. ¿Es más una narración? No. Es eso, ese haiku surge a partir de una persona que está inmersa en el instante presente y simplemente manifiesta lo que está sucediendo en el instante presente. Entonces, O sea, más que conceptual, es exclamativo. No es una cosa de cabeza, no tiene que ver nada con la cabeza. ¿Es emocional? Tampoco. Bueno, ya veremos más ejemplos. Sí. Aparte que estoy hablando de ese haiku de Basó, no quiere decir que todos los haikus sean así. Concretamente Basó, él practicaba zen y bueno, tenía esa visión del haiku, pero hay muchas visiones del haiku, no quiere decir que esa sea la única. Bueno, yo he hecho una clasificación así un poco artificial para un poco ver un abanico de los diferentes tipos de haiku, ¿no? Uno, por ejemplo, sería el haiku objetivo, aquel que muestra que capta la belleza fugaz del momento presente, ¿no? Por ejemplo, uno de Buzón, que es otro de los 4 grandes maestros del haiku. Hemos visto el primero, que era Basó, y ahora vamos a ver a Buzón. Y este es el haiku más famoso de Buzón, el que está considerado su mejor poema. Y dice así: blanco rocío, cada púa en la zarza tiene una gota. Buzón, que la palabra Buzón es un nombre poético, que la palabra Buzón quiere decir aldea de nabos, en japonés. Pero Buzón era pintor, además de poeta, realmente era más conocido como pintor. Y sus haikus son muy pictóricos. Ese haiku, por ejemplo, es muy pictórico, ¿no? Otro haiku de Buzón: oigo la nieve rompiendo los bambúes, la noche negra. Son haikus objetivos, eso es otra característica del haiku, ¿no? Son muy objetivos. Un haiku de Basó: la rama seca con un cuervo posado, tarde de otoño. Otro de Basó: las patas de la grulla se han hecho más cortas en las lluvias de mayo. Bueno, y hablando de Basó vivió en el siglo XVII y él viajó mucho y registró muchos diarios de sus travesías. Hay un libro muy conocido de Basó que se llama Sendas de Oku, que está traducido al español. Entonces él lo que hacía era largos peregrinajes de meses, que duraban meses por Japón, en los cuales iba escribiendo un diario con una prosa poética en la onda del haiku y a veces salpicado con haikus, ¿no? Eso era la forma de escribir. Esa prosa poética que se llama haibun. Y bueno, pues él hizo muchas peregrinaciones. Luego veremos qué tiene que ver todo esto de peregrinar con el haiku, que también es muy importante, ¿no? Voy a leer otro haiku de uno de los discípulos de Basó que se llamaba Kakei. El don Diego de día es de un blanco tan puro que no se ve el rocío. Y otro de Onitsura, que Onitsura era amigo de Basó, él tenía algunos años más que Basó, había escrito haiku antes de que fuera con Basó y le acompañó en varias peregrinaciones. Luego también fue su discípulo, ¿no? Y este haiku de Onitsura dice: en el jardín la camelia florece blanca. Instante presente, objetividad, ¿no?
otra persona sumergida en el momento presente. En el jardín la camelia florece blanca. Otro haiku de otro autor que se llamó Kiyoshi. Kiyoshi está considerado el máximo escritor de haiku del siglo XX en Japón. Por cierto, al escritor de haiku se le llama Haijin. Haijin. Escrito con J, Haijin, Haijin. Bueno, pues este está considerado el Haijin más famoso del siglo XX. Y uno de sus haikus dice: cuando en el fango la camelia cayó, se formó un hueco. Bueno, luego otro apartado podría ser el que yo le llamo un haiku humanista existencial, ¿no? Por ejemplo, este de Issa. Issa fue, he dicho antes, dos de los grandes maestros del haiku. Este es el tercero. El tercero es Issa. Dice el haiku: en este mundo, encima del infierno, viendo las flores. Es un haiku existencial, tiene un punto existencial, ¿no? Bueno, Issa no tuvo maestros ni discípulos y llevó una vida triste y solitaria. Issa es el poeta, es el humanista, el poeta del destino. Murió en un almacén sin ventanas en mitad del invierno después de haber perdido su casa en un incendio. Bajo la almohada de su lecho de muerte se encontró su poema de despedida, que luego lo leeré. Otros ejemplos de este tipo de haiku humanista y existencial. Por ejemplo, este de Shiki. Viento otoñal. Y yo no tengo dioses ni tengo budas. Otro de Shiki. Caído el puente, queda el frío tras el sauce. Shiki es el cuarto gran maestro del haiku. Hemos dicho Buson, primero Basho, Buson, Issa y Shiki. Estos son los cuatro grandes maestros considerados en Perdona, haiku. otra interrupción. ¿Y todos tienen esa misma métrica 5-7-5-7? ¿Quieres decir, todos los poemas que ellos escriben la tienen? No. Casi todos sí, pero no siempre. En Japón, bueno, incluso a algunos se los salta totalmente, como veremos ejemplos. Bueno, el caso de Shiki es curioso, porque Shiki, a sus 23 años, un fuerte vómito de sangre le confirmó el diagnóstico de tuberculosis que se veía temiendo desde hacía años. Entonces, conociendo su destino, tomó el nombre de Shiki, que quiere decir cuco japonés, porque es un pájaro que, según la leyenda en Japón, echa en los lamentos sus pulmones. Bueno, hemos visto que Shiki es un agnóstico, como dice en su poema, creyente solo en la realidad que se ve bajo un prisma de belleza. Otro haiku de esta onda, ¿no? De un tal Sodo. No tiene nada mi choza en primavera, lo tiene todo. Y este, a mí me parece un haiku muy curioso. Es un haiku que yo no sé quién es el autor, es un autor anónimo. Y dice así: al final del año no tengo ni una cuerda para ahorcarme con ella. Este haiku le preguntaron, se lo leyeron una vez a un maestro zen, y le preguntaron al maestro: ¿qué te parece el haiku? Y dijo el maestro zen: el que ha escrito este haiku todavía no es lo suficientemente pobre. Sin embargo, dice: al final del año no tengo ni una cuerda para ahorcarme con ella. ¿Por qué lo diría, lo de la pobreza? Hay que ver. Bueno, otro de un discípulo de Basho, Kikaku, dice: el mendigo, el verano lo viste de tierra y cielo. Kikaku fue uno de los discípulos mejores y más personales de Basho. En sus últimos años se entregó a la frivolidad, llegando hasta al final a hacerse seppuku, o sea, harakiri. ¿Sabéis, no? Lo que es harakiri, seppuku.
Hay otra clasificación, dentro de esta clasificación hay otros que yo llamo haikus típicamente budistas y que tratan temas típicamente budistas como es la transitoriedad, el desapego, ¿no? Por ejemplo, este de Buzón. Con cada pétalo que cae, las ramas del ciruelo envejecen. Otro de Kakei. Silenciosamente caen los pétalos del ciruelo en la hoguera del jardín. Este es de Ryokan, que fue un monje y ermitaño zen. Al ladrón se le olvidó la luna en la ventana. Este es de Chiretsu, un discípulo de Basho. ¿Es esa mi sombra? Mirando, percibo que allí yacen hojas caídas. Este poema que voy a leer de Basho, hace muchos años, no sé si alguno de vosotros lo vería, echaban en televisión en la 2 un programa muy bueno que se llamaba La Tabla Redonda. Algunos lo recordaréis, ¿no? Bueno, pues en esos programas de La Tabla Redonda hubo un programa que se lo dedicaron al Zen. Y en un determinado momento en el programa leyeron este poema y decían que expresaba muy bien de qué va el Zen, ¿no? Y es un problema de Basho. Y el poema dice así: qué admirable el que no piensa, la vida es fugaz al ver el relámpago. Y luego hay otra versión. Es que es muy curioso. El idioma japonés es muy difícil traducirlo al español. No tiene una traducción literal. Y veréis diferentes traducciones de poemas en diferentes libros que son totalmente diferentes. O sea, no hay una traducción exacta literal. ¿Por qué? Porque en la escritura japonesa son ideogramas, no son palabras, son ideogramas, que quieren decir muchas cosas a veces, ¿no? Por ejemplo, este poema, yo he leído otra versión de traducción que se parece, pero dices, bueno, esta versión dice, qué admirable, un relámpago y nadie comprende nada. Bueno, ya por último hubo poetas en cuyos haikus se puede apreciar el sabor característico del zen. Para que un haiku sea bueno hay una expresión que se utiliza que se dice que tiene que saber a haiku. Hay un sabor a haiku. Y luego también hay un sabor de zen también, ¿no? Se llama zenmi, un sabor de zen también, ¿no? Estos poemas describen las penalidades de la búsqueda espiritual, la visión del eterno aquí y ahora, o cuando el haiku se convierte en un koan. ¿Qué es un koan? Un dilema, una pregunta existencial que no puede ser resuelta mediante el razonamiento, solo puede hacerse con la intuición más profunda. Aquí voy a leer algunos de Basho. Siento en el templo mi verdadero rostro. Miro la luna. Esto se podría hacer una pequeña aclaración. ¿A qué se refiere con mi verdadero rostro? En el Zen hay una entrevista muy famosa entre un discípulo y un maestro, en el que el discípulo le pregunta al maestro sobre, por favor, ayúdame a encontrar el despertar, ayúdame a encontrar el sentido de la existencia, ¿no? Ayúdame, ¿no? Y el maestro que fue el sexto patriarca del Zen, se llamaba Uinen, que era chino, le contesta lo siguiente: muéstrame tu rostro original, el que ya tenías antes de que tus padres nacieran. Tu rostro original, el que tenías antes de que tus padres nacieran. Y Basho dice, siento en el templo mi verdadero rostro. Está hablando de eso. Miro la luna. En Japón también la luna sí que se asocia a tu rostro original. Lo explico, los haikus normalmente no se explican, pero hay veces que como están en el contexto japonés, y si a lo mejor no dices alguna explicación no sabes muy bien. Otro de Basho. Seguramente será como esta tarde el otro mundo. A mí este que voy a leer ahora también me parece una preciosidad. Este camino nadie ya lo recorre.
salvo el crepúsculo. Observaréis que, por ejemplo, en este haiku, ¿cuál es la palabra de estación? ¿Cuál es la palabra kigo? ¿A qué estación se está refiriendo? En este camino nadie ya lo recorre, salvo el crepúsculo. No hay palabra de estación. Sin embargo, el haiku tiene un intenso sabor a haiku y sabor a zen. El anterior también. Seguramente será como esta tarde el otro mundo. ¿Qué palabra de estación tiene? Sin embargo, para mí, estos son de los mejores haikus de Basó. Los monjes beben el té del amanecer, flor de silencio. Este es de Taiji, que también está muy valorado en Japón. También Taiji practicaba zen y fue monje zen durante bastantes años. Y dice lo siguiente, hay que hacer una aclaración. La práctica fundamental del zen es la meditación zen, el sasen, que es una práctica meditativa en la que se pasan horas y horas sentados en total inmovilidad, ¿no? Bueno, y dice lo siguiente: miles de mosquitos vuelan cargados de sangre. Meditación. Es tremendo. Además no los puedes espantar, porque estás inmóvil meditando, ¿no? Un par de poemas de Basó. Este es muy conocido también. Silencio. La voz de la cigarra penetra las rocas. El mar se oscurece. Las voces de los patos salvajes son débilmente blancas. Este es de Gochiku. La larga noche. El sonido del agua dice lo que pienso. Este es de Onitsura y sí que veréis que parece un koan. Esto que he dicho lo que era un koan, pero este de Onitsura parece un koan. Porque dice así: cuando las flores del cerezo se abren, los pájaros tienen 2 patas y los caballos 4. Y ya por último voy a hablar de Santoka. Santoka también es un poeta valoradísimo en Japón. Me gustaría leeros un poco su biografía porque es tremenda. A Santoka se le llama el último célebre peregrino japonés. Vivió entre finales del 19 y principios del 20, murió en 1940. Bueno, su madre se suicida cuando él solo contaba con 11 años. Este episodio jamás sería olvidado por el poeta, que intentó durante toda su vida ahogar sus recuerdos en sake, hasta el punto de llegar a un alcoholismo crónico. Más tarde se casa, tiene un hijo y se separa. El último de sus hermanos se suicida. Borracho, intenta suicidarse plantándose de pie entre los rieles de un tren que avanza hacia él. El tren frena a tiempo y es recogido por el prior de un templo zen que le invita a quedarse con él. A los 42 años es ordenado monje zen. Hizo una peregrinación de 4 años. Sus versos, en cuanto a forma y palabra de estación, son totalmente libres. Escribió 8.400 haikus. En la historia del haiku se le tiene muy en cuenta debido a la carga de energía espiritual que poseen sus versos. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. ¿Cómo se llama? Santoka. Santoka. Escrito con 2 O's. Santooka. Bueno, algunos poemas de él. La nieve de la vida y de la muerte cae incesantemente. Esta es la piedra empapada de lluvia que marca el camino. Cae la lluvia y tal como cae me moja, ando expuesto. Este es de 2 versos. Este poema que voy a leer no es de 3, es de 2. Es que él a veces se saltaba todas las normas, ¿no? Mi cuenco de mendigar acepta hojas caídas. Bueno, ya paso de Santoka y llego a otro poeta que se llama Mokuin. Para el corazón que no duda, las blancas flores del ciruelo.
Además de la sabiduría, otro de los pilares del budismo y también del Zen es la compasión. En el budismo se dice que los dos pilares del budismo son la sabiduría y la compasión. Entonces también hay algunos haikus que reflejan esa compasión, ¿no? Por ejemplo, este de Basó: colchón de hielo y unas mantas de viento, el niño pobre. Y este de Isa: viento de otoño, un mendigo me mira y se compara. Hasta ahora todo lo que he leído eran hombres, pero hay también alguna mujer, por supuesto, que escribía haikus, aunque no llegaron a ser tan famosas, pero una sí, que se llama Chiyo Ni. Chiyo Ni escribió su primer poema con tan solo 6 años. Se casó, tuvo hijos, y a los 50 ingresó como monja budista, aunque no ingresó en un monasterio. Este poema es muy conocido de ella, dice: capturado mi pozo por la flor de asagao, salgo a pedir agua. Requiere una explicación. Se refiere el asagao, yo no la conocía, pero bueno, parece ser que es una enredadera y que tiene flores, produce flores, y que se ha enroscado por la cuerda que lleva el cubo para coger agua, y entonces ella va a coger agua. Entonces dice: capturado mi pozo por la flor de asagao, salgo a pedir agua. No quiere romper la belleza, no quiere... Y otro haiku de ella: en las lluvias de primavera todas las cosas son más bellas. Hay otro tipo de haikus que se llaman senryu. ¿Qué quiere decir senryu? Son haikus que no tienen kigo, no tienen palabra de estación, algunos he dicho antes, pero el senryu trata de otros temas que no se tratan normalmente en el haiku. Por ejemplo, del humor. Son poemas a veces humorísticos, cínicos, cómicos, satíricos, ¿no? Es otro estilo de haiku, pero no son tampoco haiku, entonces se le llaman senryu. Y por ejemplo este de Isa: ocurre en los humanos y también en los espantapájaros, no son derechos. Y hay una variedad también de haiku. Antes he mencionado que Isa dejó un haiku escrito de despedida debajo de su almohada, que se llaman haikus de muerte, haiku final, haiku de despedida. Era habitual que los escritores de haiku dejaran su último haiku. Por ejemplo, Basó decía: no he escrito ningún verso en mi vida que no sea mi poema de despedida. Pero voy a leeros algunos, porque hay algunos impresionantes, ¿no? Por ejemplo, este de Dohaku: sin carga, rumbo al cielo, barco de la luna. Este de un tal Fuwa: de camino a casa, caen los pétalos del ciruelo, tierra fragante. Este me parece muy bonito, de Gotoku: cielo claro, por el camino por el que vine, vuelvo. Y de Gohei: segundo mes, crecen las flores del ciruelo, yo menguo hasta desaparecer. El que escribió Kikaku antes de suicidarse: esta noche esas vuestras preciosas almas se desvanecen para no retornar. Y el que escribió Isa: hay que decir que aquí menciona la tierra pura. En Japón hay diferentes, además del Shinto, una de las religiones que hay en Japón, está el budismo, pero hay muchas ramas de budismo. He hablado del Zen, pero también está una rama de budismo que se llama de la tierra pura, que es una rama de budismo que digamos que tiene más parecido con el cristianismo, ¿no? Es más devocional también, tiene un cierto aire, tiene algo parecido al cristianismo, ¿no? Entonces Isa estaba en esa corriente de budismo de la tierra pura, y en su último poema dijo esto. Hay que decir que este poema lo escribió cuando se estaba congelando, y al cabo de un rato murió en la intemperie y nevando encima de él. Hay que ver esto.
Y él dice, gracias sean dadas a lo alto. La nieve sobre mi cobertor viene también de la tierra pura. Y el último poema de Basó. Habiendo enfermado en el camino, mis sueños merodean por páramos yermos. Bueno, hemos hecho, con todo esto que os he leído, si lo primero para introducirse en el haiku es tener claro qué es un haiku, el siguiente paso sería un paso más, ¿qué es un buen haiku? Por eso yo os he leído los que para mí son los mejores haikus que se han escrito en Japón. Segundo paso. Un tercer paso sería también averiguar qué no es haiku. Porque muchas veces la gente escribe haikus que no lo son, porque no acaba de tener claro qué es haiku y qué no, ¿no? Bueno, porque componer un haiku parece que es fácil, es una cosa, dice, pues no parece tan difícil, pero veréis que no. De hecho, decía Basó, el que crea de 3 a 5 haiku durante toda su vida es un poeta de haiku. Y el que llega a 10 es un maestro. Sin embargo, haiku escribió 2000. Entonces, ¿por qué decía eso? O sea, si escribes en toda tu vida 3 o 5 haikus decentes, se podría decir, bueno, entonces podría decirse que eres un escritor de haiku. Pero si llegas a 10, entonces ya eres un maestro. Por ejemplo, Kiyoshi, que he dicho que estaba considerado el autor más famoso del siglo XX, llegó a escribir 40.000 haikus. Ahora, no sé si llegó a escribir 10 decentes, pero escribió 40.000. Como anécdota quería contaros que leí hace bastante tiempo que hay un escritor japonés que se llama Ihara Saikaku, que tenía el récord de haikus escritos en un solo día. Escribió en un día nada menos que 23.500 haikus. En un día. Bueno, este hombre, realmente yo más que escritor de haikus, yo creo que era un rapero. Este hombre era un rapero, un adelantado a su tiempo, pero rapeaba con haikus. Tremendo. Bueno, ¿por qué no es fácil escribir un verdadero haiku? Porque no es fácil alcanzar ese momento privilegiado de pobreza interior, de olvido de uno mismo, en el que desaparecen todos los obstáculos. La intuición queda libre y el haiku surge por sí mismo sorprendiendo al autor. Algunos consejos que daban los maestros. Por ejemplo, Basó decía, para escribir haiku, búsquese un niño de 1 metro de alto. Y tiene un poema de él que dice, que va en esa onda. Dice, la luna llena, tengo casi 40 y aún soy un niño. Las líneas aéreas japonesas convocan todos los años un concurso de haiku para niños. Y luego, yo creo que a partir de ese, hacen una selección y publicaron un libro que también es una preciosidad. Y son haikus de niños. Entonces os voy a leer 3 haikus de niños. El primero es de una niña de 6 años. Y dice, las hormigas en fila suben por una hoja de hierba y enseguida bajan. Este es un niño de 7 años. Mientras me reñían por haber cogido el girasol, yo miraba la flor. Y este es otro niño de 6. El camino que hizo el caracol está brillando. Precioso. Es un niño así, de 1 metro de alto. Y otro consejo que daba Basó para escribir haiku. Aprende de los pinos, aprende de los bambúes. Y dice un haiku suyo. Pinos y cedros, para admirar el viento, huele el sonido. ¿Qué quiere decir con esto de aprende de los pinos, aprende de los bambúes? ¿Qué se puede hacer para que surja un haiku? ¿Qué puede hacer que favorezca que surja un buen haiku?
Pues yo diría que dos cosas, porque claro, un haiku no se escribe como a lo mejor se puede escribir un poema occidental, que partiendo de alguna intuición que te ha venido, te sientas en una mesa, voy a ver qué palabra rima con esto, qué encaja más con esto, esto lo tacho, esto lo borro, pim pam, hasta que al final, después de un día, una semana, tengo un poema precioso. Esto no vale para el haiku, para nada. No se puede escribir haiku en una mesa. Es decir, voy a escribir un haiku y me pongo a escribir. Bueno, pues eso que vas a hacer será falso, será artificioso. ¿Por qué? Porque un haiku surge fundamentalmente en la naturaleza. O sea, las dos cosas que pueden favorecer a que surja un haiku serían los paseos contemplativos por la naturaleza. Por eso peregrinaba Basó, por eso Santoka estuvo años peregrinando y los haikus le surgían solos en sus peregrinaciones. Pero, ¿qué es peregrinar? Peregrinar es caminar con actitud contemplativa. También sirve el Camino de Santiago, si lo haces con actitud contemplativa. O si te paseas por parques y jardines de Zaragoza, o si vas a la montaña, pero tiene que ser con actitud contemplativa. Si vas con alguien hablando, pim pam, tú no te enteras. Y otra cosa que también favorece el haiku es la práctica meditativa. Está claro que en bastantes de estos autores que he leído que practicaban Zen, esa serenidad, esa paz que se consigue mediante la práctica meditativa hace que tengas una visión más consciente, más contemplativa y que favorezca que surjan haikus, ¿no? Entonces eso es lo que, a mi entender, es lo que favorece, ¿no? Hay un autor que ahora se ha puesto muy de moda, es un filósofo coreano que vive en Alemania, que se llama Byung-Chul Han, no sé si lo habéis oído, ha publicado varios libros, muy conocido, ¿no? Él es coreano, pero también le interesa el haiku, y él aclara algunas cosas de estas que estamos hablando. Dice, en el haiku no se expresa ningún yo lírico. Ningún yo lírico inunda las cosas, las convierte en metáforas o símbolos. Esa es una diferencia importante con la poesía occidental. Un haiku no es una poesía lírica. ¿Cómo sé yo muchas veces? Uno de los mayores problemas que se enfrenta cuando un occidental escribe haiku, sobre todo si además es poeta, si eres un poeta de aquí, si escribes poesía de aquí, ¿qué suele pasar cuando un poeta de aquí se pone a escribir haiku? Pues que lo que suele hacer es un poema breve de aquí. Eso es lo que suele hacer. Pero por el hecho de que sea de 17 sílabas, no quiere decir que sea un haiku. Muchas veces lo que sucede es eso, es un poema breve, pero de aquí, occidental, una poesía occidental, ¿no? Entonces dice Byung-Chul Han, ningún yo lírico inunda las cosas y las convierte en metáforas o símbolos. Más bien el haiku hace que las cosas brillen en su ser así. Los haikus no refieren a ninguna significación escondida que haya que averiguarse. No hay ninguna metáfora que deba someterse a una interpretación. El haiku está claro en sí. No hace falta ponerse a esclarecerlo. Bueno, a mí hay un aspecto también muy importante. Aquí a veces la gente que se interesa por el haiku quizás se interesa excesivamente por los aspectos literarios del haiku, ¿no? Los aspectos literarios están bien, porque claro, si quieres aprender lo que es un haiku, si quieres leer haiku y tal. Pero a mí os diría que casi más que los aspectos literarios me interesa más la vivencia en la que surge un haiku. Me parece más importante, incluso que el haiku. La vivencia de la que surge un haiku. Que esa vivencia es lo que decía antes, es la que esa vivencia suele suceder en paseos contemplativos o bien en una práctica o consecuencia de una práctica meditativa. Decía
Durkheim, no un psicólogo, sino Durkheim fue un alemán que estuvo en Japón y que practicaba Zen y eso, ¿no? Decía que lo extraordinario está en la profundidad de lo ordinario. Se podría decir que el haiku es un camino para descubrir lo extraordinario en la profundidad de lo ordinario. Y decía Ikkyu, que fue maestro zen, calígrafo, poeta y maestro del té: no se puede ver la belleza de las montañas y de las cuevas, no se puede apreciar el viento y la luna más que cuando no se posee ninguna otra cosa. Es lo que hablaba antes de la pobreza de espíritu, ¿no? De la que hablaba incluso Jesús, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, se puede decir, porque de ellos es el reino del haiku y de los cielos, pero del haiku también, ¿no? Bueno, y no sé si me alargo mucho, no sé si os apetecería que os contara un poco mi historia con el haiku lo más resumida posible. ¿Os parece? Sí. Que no sé si os canso. No. Bueno, pues yo he traído aquí unos cuantos libros para enseñaros mi historia del haiku. Los primeros haikus que yo leí hace un montón de años, igual me refiero a 1980, que ya tengo unos años, pues fueron en un libro de Zen que leí de un autor que se llama Alan Watts, que algunos conoceréis, que tiene un libro que se titula El camino del Zen. Entonces en ese libro había unos capítulos que dedicaba a Japón, ¿no? A las artes tradicionales japonesas. Y había un capítulo dedicado al haiku. Y yo allí en ese libro leí mis primeros haikus. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo en aquel tiempo me gustaba también irme a pasear por los parques de Zaragoza, y también llevaba un diario y empecé a escribir a veces aforismos o pequeños poemas, cosas cortas. Y cuando de repente leí aquello dije, bueno, algunas cosas de las que yo estoy escribiendo sin saberlo se aproximan al haiku, algunas se aproximan, ¿no? Bueno, entonces ahí ya empezó a surgir mi pasión por el haiku. En aquellos tiempos en España apenas había libros de haiku, yo encontré solo uno, una antología que había de grandes maestros japoneses, de un tal Antonio Cabezas, y fue el primer libro que yo leí de maestros japoneses, ¿no? Bueno, yo empecé pues poco a poco a escribir más haikus, en fin. En un determinado momento pues ya pasaron años, yo tenía una cierta colección de haikus, no muchos, pocos, y entonces unos amigos ya me decían, hombre, podías hacer un librito y tal, y bueno, y dije, pues vale. Entonces se me ocurrió hacer un libro muy casero, muy para los amigos. Solo estuvo en unas pocas librerías de Zaragoza, hice alguna presentación, que era este libro. Y yo le titulé a este libro Diario de Momentos. Diario de Momentos. Yo siempre estoy escribiendo el mismo libro, realmente no he escrito muchos haikus a lo largo de mi vida, pero siempre estoy... Este libro va de 1980 a 1994. ¿Y qué pasó con este libro? Que a mí me hacía ilusión que este libro llegara a algún sitio de Japón. Entonces se me ocurrió escribir a la Embajada de Japón y les pregunté si por favor me podían enviar direcciones de asociaciones culturales de amistad con España para enviarles el libro. Entonces me contestaron amablemente, me mandaron un listado de asociaciones, que hay muchas en Japón de amistad con España, porque en Japón son muy amantes de la cultura japonesa, como sabréis, supongo, ¿no? Bueno, yo elegí unas cuantas, 6 o 7, y así por todo el morro pues les mandé el libro a las 6 o 7. Y bueno, pues me contestaron todas, pero una de ellas se tomó un especial interés. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque en esa asociación estaban estudiando, tenían un grupo que estaban estudiando español, y se les ocurrió a la persona que llevaba ese grupo que estaría muy bien este libro para ellos practicar español. Esta asociación estaba, si conocéis un poquito Japón, el mapa de Japón, la isla principal es Honshu, que es donde está Tokio, Kioto, Osaka, la isla grande. Debajo de Honshu está otra isla más pequeña que se llama Shikoku, y luego está Kyushu, está Shikoku. Bueno, pues Shikoku, Japón está dividido en prefecturas, no como España, comunidades autónomas, ahí son prefecturas.
y Japón es una piña, y no discuten entre las comunidades autónomas, Japón es una piña. Bueno, pues son prefecturas. Y resulta que en Shikoku hay una prefectura que se llama Ehime, que le llaman la prefectura haiku. ¿Por qué? Porque allí nacieron varios grandes maestros del haiku, entre ellos Shiki, del que he leído varios poemas, y Kiyoshi, que también he leído varios poemas, y otros más. Entonces, allí es donde yo estuve, bueno, que me adelanto. Entonces, en esa prefectura es donde estaba la asociación que por casualidad yo les envié este libro. Entonces, claro, se tomaron, era una asociación de amistad con España, pero en la prefectura haiku. Entonces, cuando de repente les llega a ellos un libro de haikus de un español, alucinan pepinillos, como dirían, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? Entonces ellos, la persona que llevaba el grupo la asociación esta, era un hombre ya jubilado, que tenía entonces 72 años, se llamaba, había sido profesor de literatura, y era el que llevaba el grupo era un hombre muy culto, hablaba inglés, había viajado por muchos sitios, había estado en España, había viajado a España, se chapurreaba español un poco, pero a la vez era muy japonés, el típico japonés cortés, educado, culto, ¿no? Se llamaba Kawakita, y le llamaban Kawakita Sensei, porque en Japón ya sabéis que, bueno, pues él había sido profesor y por edad y tal, pues le llamaban Kawakita Sensei. Pues entonces este señor fue el que contactó conmigo, me pidió más ejemplares del libro para utilizarlos en la clase de español, me compró pues 10 ejemplares, no recuerdo cuántos, yo se los mandé a Japón, y entonces el hombre me empezó a escribir cartas a mano, porque entonces no existía el correo electrónico ni nada de eso, cartas a mano, para consultarme dudas que tenía para traducir algunos poemas, ¿no? Bueno, eran unas cartas preciosas. Esto sucedió durante 2 años. Durante 2 años estuvimos intercambiando cartas, pues igual una carta al mes o así, y hasta que, pasados 2 años, en un determinado momento, me llega una carta en la que me dice lo siguiente: tengo que hacerle a usted 2 propuestas. La primera, queremos publicar su libro en Japón, bilingüe, que ya lo hemos traducido, y lo queremos publicar en la asociación, la asociación nuestra, ¿no? Y la segunda, le invitamos a que venga a Japón a presentarlo y le pagamos el viaje. Bueno, y este es el resultado. Este es el resultado. Este libro se convirtió en con más poemas, porque había pasado más tiempo y aquí se fueron añadiendo más poemas. Sigue siendo diario de momentos, pero ahora en japonés se dice Ori Ori no Ki. Eso es diario de momentos de japonés. Bueno, pues este es mi segundo libro. Bueno, pues así fue como yo fui a Japón. Y bueno, fue una cosa impresionante. Estuve 20 días, fui con otro amigo, estuve una semana con ellos, alojándonos en casas estuvimos en casa de Kawakita Sensei y alguna otra casa más. Y allí, pues bueno, nos llevaron ellos, bueno, la presentación del libro fue una cosa impresionante, fue en el ayuntamiento de la zona de Ehime, que la ciudad se llama Imabari. Vino el alcalde, vino una representación de la embajada española, bueno, yo allí yo estaba alucinando todo el día, o sea, digo, esto no puede ser, me lo estoy soñando. Bueno, pues ha sido el viaje más increíble de toda mi vida. Y luego nos facilitaron mucho el viaje, luego estuvimos mucho por Kioto, en fin. Pero ese fue mi segundo libro, ¿no? Bueno, ¿qué sucedió después? En Japón hay una cosa muy bonita, que es hay una cosa que hacen los japoneses cuando termina el año, y es que antes de que empiece el nuevo año, limpian la casa, tiran lo viejo, limpian la casa, dejan la casa repulida antes de que empiece el año, y luego hacen una cosa muy bonita, que hacen un regalo a todas las personas que en el año que ha pasado, con las que has adquirido, digamos, una deuda de gratitud. Esto es muy importante en Japón, la deuda de gratitud. Entonces,
aquí Sería, perdona, el giri, ¿El qué? este círculo de giris que se van... No sé cómo se dice, no sé cómo se dice en japonés. ¿Tú los- de sentirte obligado y a veces no te ayuda a lo mejor en algo que choca con la cultura occidental porque me sentiría obligado y entro en un círculo que no acaba nunca. Bueno, pero para que no entres en un círculo que no acaba nunca, ellos saben que el regalo que tienes que hacer tiene que ir en proporción, tiene que estar relacionado con esa ayuda que esa persona te ha prestado, pero no sobrepasar, Exacto. porque entonces le dejarías al otro otra deuda de Y gratitud. entras en esa... Y entras en un bucle. Sí, sí. Bueno, pero eso los japoneses se manejan muy bien en ese tipo de cosas y saben, Pero cuesta mucho Porque muchas entenderlo veces- en Occidente. eso aquí no sabemos ni lo que Y es. se ve a veces como una descortesía. Sí. Se puede ver como una descortesía. Sí. Lo que pasa es que allí a lo mejor es más un detalle, Sí. no tanto de un valor económico, sino más un detalle muy decorado, muy bonito. Es más un detalle, ¿no? Que algo, decir, un reloj. No, es más un detalle, algo muy bonito. Entonces, esto ahí es muy importante. Entonces a mí, cuento esto porque a mí también esto me generó una gran deuda de gratitud. Y yo estuve siempre a ver qué puedo hacer para resolver esa deuda de gratitud que tengo. Entonces fue pasando el tiempo y aquí en Aragón empezó a surgir gente que se empezó a aficionar al haiku. Surgió un blog que se llamó Haiku en Aragón, donde empezó a escribir gente de aquí, que yo contacté, nos conocimos y a partir de ahí se me encendió la bombilla y dije, bueno, aquí se puede hacer algo. Y fue este libro. Este libro, Puente de Piedra, fue un libro que surgió, era un libro colectivo con autores de Aragón y con autores de la provincia de la prefectura de Ehime, que es en la que yo estuve, con las personas que yo conocí. Entonces aquí aparece, por ejemplo, haikus del Kawakita Sensei, del hombre este con el que yo estuve alojado, y de gente amigos de él que escribían haiku, ¿no? Entonces también me invitaron a ir a presentarlo. Esa vez no me pagaron el viaje, pero yo me pilló en un momento que tenía un importante compromiso y no pude ir a Japón esa vez. Pero bueno, pues ese fue el siguiente libro. ¿Este se puede comprar? No sé si estará ya por las librerías, ya hace tiempo que esto fue en el 2013, no sé, a lo mejor ¿Qué buscándolo. editorial? Es una editorial de Madrid que se llama Huerga y Fierro. Huerga y Fierro. Huerga y Fierro. A lo mejor lo puedes... Hay un sitio donde es fácil conseguir libros así antiguos en internet que se llama Iberlibro, que es como una red de librerías que te buscan si ese libro está en cualquiera de ellas o de segunda mano o tal. Yo he comprado allí a menudo. Si puedes encontrar un libro que ya está descatalogado, si no está en Iberlibro no está en ningún lado. Perdona, ¿puedes repetir el título y tu nombre? Este libro se llama Puente de Piedra. Puente de Piedra. ¿Y tú eres? Yo soy José Luis Andrés. Pero somos bastantes autores. Y este libro se hizo bilingüe, en español-japonés, llegó a Japón, salió en la televisión de Ehime, de la prefectura, salió en el periódico de Ehime. O sea, también se cumplió el sueño de que el libro llegara a Japón. No os podéis imaginar el trabajo que cuesta publicar un libro con un montón de autores de allí y de aquí y bilingüe en japonés. Tremendo. Bueno, este fue otro proyecto posterior que también surgió aquí en Aragón. Se tituló En la estela del haiku. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la selección de los autores aragoneses que querían participar en este libro, pues había bastantes haikus que no eran haikus. Pero claro, quedaba feo decir, oye, no hacemos el libro, porque es que hay muchos haikus que no lo son. Entonces a uno de los autores se le ocurrió esta idea. Hombre, pues lo llamamos En la estela del haiku y así tienen cabida incluso los que se parecen al haiku, ¿no? Y este fue el siguiente. Y ya más recientemente estoy en este libro, que lo acabamos de publicar hace pocos meses, y estoy ahora haciendo presentaciones de este libro. Esto que hago hoy no es que lo sea, pero bueno, lo he traído también. Y se titula
en silencio, y somos 3 autores. En silencio, ¿no? Sí. Y bueno, lo presenté en la FENAC, luego lo presento este mes en el Centro Pignatelli, lo voy a presentar este mes, el día 30 lo presento en el Centro Pignatelli. Va a haber un formato muy original porque también vendrán unos amigos a tocar la flauta tradicional japonesa, el shakuhachi, o sea que habrá también música, habrá un formato también de Te entrevista. refieres a jesuitas, ¿no? Sí. Centro de jesuitas. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso será el día 30. Bueno, y ya para terminar, eso me faltaría, os he contado mi trayectoria con el haiku. Este libro también es también bilingüe y estamos 3 autores, dos españoles, Félix Arce, del que he leído antes la definición de haiku, y luego una chica japonesa que se llama Yoko, que escribe unos haikus preciosos, ¿no? Pero ya para terminar, estaría bien que os leyera algunos haikus míos, porque os estoy aquí echando el rollo si no os leo nada. Estaría muy bien. Bueno, algunos míos. Sobre las cenizas frías de las hojas quemadas, huellas de pájaros. Solo el rumor del río se escucha en la montaña. Nada se mueve, ni los árboles zarandeados por el viento. Los habitantes del pueblo abandonado, el viento y las zarzas. La mariposa de alas rotas busca flores en otoño. Almendro en flor entre las viejas tumbas, olor a miel. En la maceta, confinado, florece un lirio solo. Cumbres nevadas en el retrovisor. Vuelvo a casa. Cascada de Ordesa. Sonido atronador del agua clara. Une el puente, una orilla del río, con la niebla. Muy bien. Un aplauso. Si os apetece... 3 preguntas. Bueno. Entiendo que por un lado tú escribes otro tipo de cosas, aparte de haiku. De poemas, dices, de poesía. De contacto literario. De poesía no. No, solamente escribes haikus. Sí. Bueno, y lo intento. Y entiendo que todo eso que nos has leído ahora, por ejemplo, forma parte de un trabajo contemplativo. Por lo tanto, tú tienes una orientación zen, trabajas personalmente con tus estados de conciencia o con tu meditación. Quiero decir, ¿trabajas desde ese punto de vista, tus poemas? ¿O eres un ciudadano? Trabajar, no sé si le llamaría yo trabajar. Bueno, bien, a lo mejor no es el término más adecuado, produces. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista zen, desde el punto de vista budista, o por lo menos con una filosofía de ese tipo, o simplemente desde la meditación, ¿desde dónde trabajas esos poemas tuyos? A ver, te voy a decir una cosa. En esto de que decía Basó, de el que escribe 3 poemas es un escritor y tal, los haikus que surgen, o sea, los haikus que yo escribo, que se puede decir que yo escribo, son los más flojillos. Los que yo escribo son los más flojillos, o los que escribe cualquiera son los más flojillos. Sin embargo, hay algunos haikus que te sorprenden, que surgen, ¿no? Tú dices, ¿esos haikus han surgido por mi práctica zen o por...? No lo sé. Que lo pueden favorecer, seguramente, pero
No lo sé. Yo, por ejemplo, yo escribo muy poco, escribo poco. Al principio escribía más, pero conforme cada vez sé más lo que es un haiku, cada vez escribo menos. Con lo cual, ha habido años que a lo mejor en un año yo he escrito un haiku. Digo, a veces yo ese habría que ponerle un poco. Por ejemplo, el último que escribí, yo iba conduciendo. Veníamos del Pirineo, me parece que era del Pirineo Navarro o algo así, conduciendo. Y en esto había un tráiler, un camión, lo miro, y era un haiku, ¿no? ¿Cómo era? Es que no, exactamente las palabras que sí recuerdo. Era día lluvioso, día lluvioso. Transporta un camión pinos talados. Vas conduciendo. Vas conduciendo. Pasa un camión, día lluvioso. Transporta un camión pinos talados. Yo lo que hago luego cuando surge algo así, lo escribo y lo dejo, ¿no? Y le dejo un tiempo, lo pongo en cuarentena, lo dejo ahí. Y al cabo de un tiempo lo miras y dices, era bueno, pero ya lo tienes que ver como si no fuera tuyo, ¿no? Para ver un poco, para discernir un poco, ¿no? Pero es eso, es algo que te sorprende a ti, o sea, puedes decir, tú dices, pero en eso ha tenido que ver algo mi práctica del Zen, mi contemplación y no sé qué. No lo sé. Hombre, si un niño que no practica Zen, claro, en haiku, claro. parece ser que no tenga que ir necesariamente un niño. No necesariamente, sí. Ya, Pero pero me me llama la refiero- atención que si lo dejas reposar y vuelves a él para decir, sí, tiene posibilidad de ser un haiku. O sea, ese tiempo que pasa que te hace decir que sí es un haiku. No sé, pues Y no porque... inmediatamente, porque cuando tú lanzaste la imagen, yo no necesitaba escuchar tu haiku. Me llegó la imagen y creo que eso es un poco lo que surge, ¿no? Pues porque, pues no sé qué decirte, porque luego lo ves ya con ojos de crítico de haiku, ¿no? En el momento el haiku es así, ¿no? Y está reflejando un instante presente y bueno, Voy al hecho de que no te puedes poner a generar un haiku de una manera espontánea sin un entrenamiento previo, sin una educación sí que mental. puedes, sí que puedes, porque esos niños les ha pasado eso, sí que puedes. Lo único que tienes que saber es un poco saber lo que es, porque normalmente este tipo de percepciones pasan desapercibidas. En la cultura occidental, ese tipo de percepciones pasan desapercibidas, no se valoran. En Japón, por ejemplo, existen muchos ideogramas, muchas formas de decir, por ejemplo, la palabra silencio. La palabra silencio, existen muchas formas de silencio. Aquí solo hay silencio. Este ideograma de silencio se refiere a un silencio profundo que solo se consigue adentrándote en un bosque o en una práctica meditativa. Ese ideograma de silencio quiere decir eso. Pero hay muchos ideogramas de silencio. Hay muchos ideogramas de nieve, como en Japón hay mucha cultura de percepción de la naturaleza, nosotros nos perdemos muchas cosas. Esto lo decía Eric Fromm, que si en una cultura no existen palabras para ponerlas, para describir una vivencia, la vivencia no la tienes. Al haber palabras, muchas más palabras, pues entonces es más rica la vivencia, la percepción. Entonces, claro, en Japón hay mucha cultura de esa percepción contemplativa. Tú cuando vas a ver jardines a Japón, te encuentras a japoneses sentados, viendo el jardín allí en silencio. Eso lo ves allí. Dentro de que Japón es la cultura también del estrés y todo eso, ¿no? Pero también está lo otro. También está el alma de Japón.
el alma de Japón. Y el alma de Japón está en los jardines, está en los haikus, está en las cerámicas, está... que muchos de los japoneses ya no la conocen, ¿no? Pero está ahí. Y bueno, los japoneses salen a contemplar los cerezos en flor, salen a contemplar el otoño, salen... Aquí en España cada vez sucede más, ¿no? Pero en Japón eso viene de hace mucho, ¿no? A un occidental no nos viene dado el contemplar, No. el estar en el aquí y el ahora. Para nosotros es muy difícil, porque no hemos nacido con ello ni lo hemos practicado nunca. Entonces, Hombre, ahora está nos un viene, poco ahora el empieza un mindfulness, poco, ¿no? pero Ahora está un poco más en boga esto. Sí. Por lo menos yo oigo más esto del mindfulness. Pero claro, ¿de dónde viene mindfulness? ¿Qué quiere decir atención plena? Pues el que La lanza meditación. el concepto de mindfulness lo lanza Jon Kabat-Zinn, que practicó Zen, que practicó Vipassana, que practicó tal, y que está hablando de uno de las ocho palos de la rueda del budismo, del óctuple sendero, que es la atención plena. Está descubriendo la pólvora, o sea, en el mindfulness están descubriendo la pólvora, porque eso está descubierto en el budismo hace 2500 años. Entonces, Meditación. pero bueno, es cambiarle el nombre y... Vale. Yo creo que lo decía muy bien Octavio Paz cuando decía, es que en Occidente es esto o aquello, pero en Oriente es esto y aquello, y a veces hasta incluso esto es aquello. Lo decía, pero yo quería hacer una pregunta un poquito técnica, porque he leído cosas un poquito diferentes. ¿Hasta qué punto es deudor, si es deudor, el haiku del waka? Porque yo he leído ahí como que sí y lo contrario, y que no tiene nada que ver. Seguramente, pero yo de eso no te podría decir gran cosa, porque yo no soy... ¿No has leído waka, por ejemplo? Algo, pero no soy... O sea, los aspectos así literarios, ya he dicho que tampoco a mí me interesan especialmente, ¿no? Tampoco he profundizado en eso. Aquí hay personas, había un compañero que participó en algún libro de estos, que hizo una tesis doctoral del haiku, y él te podría hablar mucho sobre eso, ¿no? Pero yo no te podría decir gran cosa. Porque, no sé, no me he metido. Es que he leído cosas como totalmente contradictorias. Ya. Yo del haiku, lo poco que he leído, lo curioso, los que siempre me han, chocado, me han gustado, son los que enseguida percibo lo estático de lo que hablabas con una acción repentina de la naturaleza, normalmente, o tal. Cuando notas esa dicotomía o esas dos cosas que están ahí presentes, lo estático y algo que de repente interfiere. Sí, está en la onda, Los que consiguen eso, en la onda del haiku de la rana, ¿no? que lo percibas en ese mismo momento, son los que a mí más me han gustado. Ya. Y otra cosa que te quería preguntar, si teniendo en cuenta los japoneses, los supersticiosos que son y tal, si en la métrica del haiku ha podido influir algo esta idea supersticiosa de los números por parte de los japoneses, o no, No creo. o es algo que No creo. Viene lo que tú decías, de unos poemas que había unos trozos del poema que eran 575 y otros que eran tal, ¿no? No me acuerdo ya. Pero viene de otros poemas realmente, que se separa eso, se dejan aparte y se quedan con eso, ¿no? Que se llamaban de otra manera antes, ¿no? O sea, que es una casualidad. No creo que tenga nada La que ver métrica. con lo que dices. No tiene valor simbólico, ¿no? No. Y luego lo que digo es que, claro, eso es una métrica que por lo que sea, encaja muy bien en el idioma japonés, ¿no? Aquí muchas veces la gente, para que encaje, lo mete un poco con calzador, ¿no? Luego hay un dilema también, que es en la cuestión de retocar los haikus, de editar los haikus. Se pueden editar los haikus, se pueden retocar, allá cada uno. Yo procuro que eso suceda lo mínimo posible. Para mí el mejor haiku es el que sale tal cual y no le tienes que hacer absolutamente nada. Como mucho, me permito lo que yo llamo podar un haiku. Hay veces que lo escribes, lo dejas,
Y cuando vuelves al cabo de un mes dices, esta palabra sobra. Como no sabe. Sí. Y te das cuenta que sí, que hay una palabra que es innecesaria, pero que en ese momento ha aparecido así. ¿Y esa métrica será por sonoridad o por visual? Porque sí que tiene un impacto, la inmediatez. Por visual no, porque ellos escriben en caligrafía. Ah. Entonces ellos... La visualidad, el impacto visual para ellos es la caligrafía. Y como es un arte también la caligrafía, pues tú cuando ves, eso comentaba antes, en el museo que estuve, en el Museo Shiki de Matsuyama, tú ves una exposición de caligrafías, de haiku, y de dibujitos pequeños haiga, en la onda de la pintura sumie, y eso es lo que ves. Como occidental, que no entiendes la caligrafía. Una poeta que no has nombrado, pero que ahora está muy... Rogetsu, la monja Rogetsu. Porque además ahora está súper cotizada por sus dibujos, además. Porque como hacía dibujos al lado, que no sé si todos lo hacían, lo de dibujar además, y se ganaba también la vida así, vendiendo... Creo que estuvo en Barcelona, alguna exposición hace poco, Sí, ¿no? algo En Barcelona. así. Es curioso. Pero no sé si todos hacían dibujos o era una cosa... Yo creo que todos no hacían dibujos. Todos no. No, seguramente Basó no. Tú no te vas. Pero por ejemplo, Buson era pintor. Yo he visto en Japón, pero pintor no solo de pintura sumie, sino de biombos. Yo he visto unos biombos gigantescos pintados por Buson, que era muy cotizado y muy valorado como pintor. Bueno, pues nada. Está muy bien. Pues hasta otra. He traído... Gracias.